Muchas gracias, doctor Enrique Gómez. Muy interesante su protocolo, su trabajo de investigación y sus conclusiones muy acertadas. Muchas gracias. Vamos a dar paso al segmento de preguntas y respuestas. Esto está abierto aún. Lo pueden hacer a través del chat, enviándonos un mensaje. Una pregunta que nos hace la doctora Gloria Llamosa y va dirigida específicamente al doctor Flores. Dice, ¿cuál es la viabilidad de estudiar en México a los pacientes para buscar las partículas virales de las que habló en su presentación? Doctor Flores. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias por la pregunta, la doctora Llamosa. Sí se puede hacer la búsqueda directamente de estas partículas virales. Todo se hace a través de suero, entonces no hay tanto problema para hacerlo. La metodología todavía no está disponible, pero el envío de muestras al centro de referencia existe y se puede realizar sin mayor problema. El centro de referencia, de recepción, perdón, es el que está pagando el traslado de las muestras. Yo creo que no tardamos en tener, digo, si se pudiera hacer aquí en México esta búsqueda de las partículas, creo que sería muy provechoso para todos nosotros, pero por lo pronto se hace a través de la misma gente que está haciendo la búsqueda. Si quieren, después a través de la misma página Mextreams podríamos ver de qué forma se puede hacer una colaboración con la propia sociedad, no con un investigador en particular, sino a través de Mextreams. Ya después lo podríamos platicar. Muchas gracias, doctor Flores. La doctora Hurtado, por motivos de alta importancia, no puede estar presente en este segmento. Tenemos algunas intervenciones acerca de las vacunas, sin embargo, yo creo que el panel que contamos podemos participar en las respuestas de estas preguntas. Una pregunta nuevamente de la doctora Llamosa dice, opinión de la vacunación COVID en pacientes con linfopenia grado 3 o 4. No sé si alguno de los profesores nos pudiera ayudar con la respuesta. Doctora Rivas, yo creo que usted quiere contestar. ¿Cuál sería su opinión de la vacunación COVID en pacientes con linfopenia 3 o 4? Pues el asunto no es como tal la contraindicación por la linfopenia en el tema de que pueda ocasionar algún evento adverso por el tipo de vacuna, como lo explicó muy bien la doctora Bertado. Tiene que ver con un poco lo que ella mencionaba también, estos artículos recientes, ¿no? Donde se ha visto los resultados con la aplicación de las vacunas en pacientes que reciben, por ejemplo, específicamente fingolimod, ¿no? Que probablemente es uno de los medicamentos que podría causar estas linfopenias, donde se ve que efectivamente la inmunidad no alcanza los niveles necesarios. Esto es, no se va a producir la respuesta esperada en los pacientes y eso va a modificar la eficacia de las vacunas, la eficacia que prometen. Pero realmente ese sería el gran problema, no sería como tal una contraindicación. Existe o se ha preguntado también si en ese panorama valdría la pena entonces suspender el medicamento para aplicar la vacuna, pero ahí el factor de riesgo es específicamente riesgo de rebote. Ese es un tema que puede existir. Sabemos que incluso puede existir este fenómeno a pesar de que haya pacientes que tengan linfopenia, y eso tiene que ver con algunos fenómenos ahí inmunológicos algo complicados. En otros pacientes, por ejemplo, en los cuales también se ha visto, son en los que están tratados con alemtuzumab y con ocrelizumab, por ejemplo, en general los anti-CD20, esta misma recomendación, ¿no? El tema no necesariamente depende del número de linfocitos totales que estén circulando, sino con algunas subpoblaciones que están y que son las que generan como esta respuesta a la vacunación. Entonces, el riesgo no es un evento adverso propiamente dicho o que pueda pasar
con mayor frecuencia que a una persona que no utilice estos medicamentos, sino el principal riesgo sería que no se alcanzara la eficacia de la vacuna, pero aún así se sugiere la vacunación. O sea, lo ideal es que se vacunen los pacientes y aunque se reduzca la protección, pero sí la van a tener, y sobre todo en el aspecto de la probabilidad de formas graves de COVID. Entonces, que eso también es lo que estudian estos autores. Entonces, vale la pena de todas maneras vacunar. No sé si alguien tenga alguna otra postura. Sí, realmente en México, por la edad de nuestros pacientes, todavía no son vacunados, ¿verdad? Sin embargo, las próximas semanas se infiere que va a iniciar la vacunación en esos grupos de edad. Los reportes iniciales en otros países con procesos de vacunación más acelerados, por ejemplo Israel, lo que han reportado inicialmente es que la producción de anticuerpos en pacientes que se han sometido a terapias, en particular ocrelizumab, fingolimod, la producción de anticuerpos no es tan significativa, ¿no? De tal manera que debemos continuar o hacer hincapié en otros pacientes de mantener estas medidas de prevención, ¿no? Sobre todo las medidas que se han difundido ampliamente. No sé si tengan algún otro comentario. Una pregunta para la doctora Velázquez, el doctor Raúl Castillo, si tiene algún avance acerca del censo de enfermedades desmielinizantes en México. Como bien es sabido, en el portal de Mestrin está el acceso abierto aún para el registro de enfermedades desmielinizantes. Nos pregunta el doctor Castillo si hay algún avance acerca de este proceso, doctora Velázquez. Fíjate que sí, el principal avance es que no somos confiables, ¿verdad? Estamos hablando que de 500 pacientes reportados, 36% se pudieron verificar. Este es un número bastante bajo, ¿verdad? Este es el primer dato que sacamos. El segundo dato es que ya sabemos por dónde está la neuromielitis óptica, que no teníamos razón de qué tamaño era la rebanada del pastel que iba a quitar la neuromielitis óptica dentro del contexto del resto de las enfermedades desmielinizantes, y anda mínimo por 15%. ¿Y por qué digo mínimo? Pues porque también nos dimos cuenta que hay un 25% de pacientes que tienen diagnóstico de enfermedades mielinizante, que han tenido el antecedente de neuritis óptica o mielitis transversa, pero que no tienen los estudios completos para poder definir a qué categoría pertenecen, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una muy buena idea, nos están dando resultados con muy poca respuesta de parte de los médicos, muy bajo índice de participación. Aquí sí nos fuimos muy abajo, menos del 10%, pero con eso vamos a sacar datos interesantes y sobre todo datos novedosos. Por ejemplo, México está reduciendo el tiempo de diagnóstico. El tiempo de diagnóstico en la década pasada habíamos mencionado de hasta 6 años el retraso de inicio del tratamiento, y ahorita estamos reduciéndolo a la mitad. Entonces sí hay algunos datos interesantes. No hemos terminado el análisis, pero ya va saliendo información importante. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, doctora. Una pregunta del doctor Espinosa. Esta pregunta se la vamos a dirigir al doctor Gómez, si es tan amable en intervenir. Dice, en paciente con NMO, que está bajo tratamiento con rituximab, ¿ha observado algún incremento de los síntomas posterior a la aplicación de vacuna CanSino sin ser propiamente una recaída? O sea, vamos, paciente con NMO, tratamiento rituximab, se vacunó con CanSino y tiene síntomas generales y sin ser propiamente una recaída. No sé si tenga algún comentario acerca de esto, no sé qué experiencia ustedes han observado en este caso en particular. Hola a todos. Con la vacuna CanSino creo que es complicado específico decirlo, pero cuando uno se mete a la literatura, sí hay algunos reportes. Por ejemplo, en esclerosis múltiple acaba de salir uno
de JAMA, donde mencionan que los pacientes que se han vacunado tienen empeoramientos transitorios de los síntomas de esclerosis, y esto parece que tiene relación con un efecto como el pseudobrote, con la liberación de citocinas y la disfunción axonal transitoria. Quizá, me imagino, en el caso de NMO puede estar pasando un fenómeno similar. La verdad es que a ciencia cierta no sabré decirle a la doctora. Ok, muchas gracias. Sí, doctor Flores. Quizá aquí, si me permite, Enrique, agregar un poco, pacientes de NMO, en la experiencia personal conozco un par de casos vacunados en Estados Unidos, ahora pareciera que allá van a vacunar más que aquí en México, pero que sí tuvieron este fenómeno de exacerbación de síntomas en NMO, una paciente con síntomas medulares, que se realizó la resonancia magnética y no tiene ni lesiones nuevas, ni captantes de gadolino, ni mucho menos, pero tiene estos fenómenos que conocemos como exacerbación de los síntomas. Y la otra paciente, también mujer, de neuritis óptica igual, con disminución de la agudeza visual, pero al momento de hacer la tomografía de coherencia óptica, que también es una herramienta interesante para estos pacientes, y compararla con la del año previo, no había mayor problema, aunque sí había perdido una línea de visión en la exploración de agudeza visual. La verdad es que en ambos casos, en la experiencia, hablé con los pacientes y simplemente fue la contención, un poquito de sintomático, y después de 3 semanas más o menos ya regresaron a la normalidad, Pfizer y Johnson Johnson. Perdón, en el instituto, por edad, de los pacientes que tenemos con NMO que se han vacunado, no es cansino, doctora, pero con Sputnik, ¿no? Es de lo que le podemos platicar. De los pacientes que ya hemos valorado después de la vacunación, hasta el día de hoy no tenemos ningún paciente. Los síntomas que refirieron aparentemente son atribuibles a el tema de la vacuna propiamente dicho. Son pacientes que están en tratamiento todos con rituximab. No tengo el dato, no le mentiría exactamente de hace cuánto tiempo fue la aplicación del medicamento, ¿no? Respecto a la vacuna, eso la verdad es que todavía no lo tenemos, pero no tuvieron ningún otro síntoma asociado a la NMO. Tuvieron un poco de fatiga, tuvieron un poco de, algunos de ellos, hipertermia sin llegar a fiebre. Y algo de cefalea, pero todos aparentemente atribuibles a la vacuna y no a una exacerbación de síntomas de NMO. Gracias. Nuevamente, el doctor Enrique Gómez. Un comentario de uno de nuestros asistentes va en relación a esa dificultad que tienen los pacientes que viven en lugares distantes, en las poblaciones rurales, etcétera, que aunado a los costos económicos de la medicación, realmente porcentaje que no se sabe con precisión, no tienen acceso a las terapias actuales. En su observación, ¿cuál podría ser el mecanismo que favorezca que esos pacientes se puedan integrar a un mejor nivel de tratamiento? ¿Cuál podría ser sus sugerencias, doctor? Pues creo que el trabajo ejemplifica un poco esto, ¿no? Tenemos pacientes que no están recibiendo tratamiento independientemente de nivel socioeconómico. La verdad es que no lo dividimos por el origen o por el ambiente, vaya, si es alguien que vive en ciudad, si es alguien que vive en algún estado rural. Pero creo que la única forma de garantizar que estos pacientes tengan acceso es crear programas de apoyo específicamente para la población que no se encuentra bajo sistemas de seguridad social, ¿no? Que es lo que estamos enfrentando en el instituto. En el instituto, por ejemplo, la doctora Rivas les podrá platicar un poquito más, porque ella fue pionera en esto. Se lanzó un programa de apoyo que teníamos cierto presupuesto de nivel federal para cubrir el tratamiento de los diferentes pacientes. Y era el tratamiento que se seleccionaba de acuerdo a las características. No eran pacientes que recibíamos de todas partes de la República, al menos los años que estuve entrenando con la doctora. De todas partes de la República, pacientes en los que, independientemente del nivel socioeconómico, garantizábamos el mejor manejo de acuerdo a la actividad o a las características de la enfermedad. Pero en mi conocimiento no hay otro programa parecido a nivel nacional. Sé que, por ejemplo, que en el Hospital Civil en Guadalajara tienen acceso relativamente fácil a rituximab. Por ahí el doctor
Juan Didier es el que está encargado del programa, y me comentaba que es una de las posibilidades que tienen, por ejemplo, en la zona de Occidente del Bajío, ¿no? Pero creo que el problema sigue siendo el mismo, cómo garantizar acceso a tratamiento a todos nuestros pacientes con esclerosis. Ok. La doctora Rivas, en su plática también nos comentaba algunas adecuaciones que tuvieron que hacer de su servicio de neurología. Y mi pregunta va abierta. Ustedes que practican en un hospital de neurología de alta especialidad y que por las situaciones del país tuvo que ser reconvertido a COVID, ¿cómo vieron ese proceso? ¿Qué adaptaciones tuvieron que hacer? Yo les puedo compartir, por ejemplo, en el medio privado, los pacientes con esclerosis múltiple realmente no querían llegar al hospital, rehusaban acercarse a un hospital, de tal manera que nosotros empezamos a utilizar las clínicas de infusión externas, ¿verdad?, alejadas del área hospitalaria, y fue como pudimos continuar con los tratamientos médicos, ¿no? Sin embargo, los pacientes del sector salud no tienen realmente acceso a esa posibilidad. ¿Ustedes cómo tuvieron que adecuar? Paciente con mucho COVID, pacientes con inmunosupresiones, que quieren obviamente tener su tratamiento, que valoran su tratamiento. ¿Cómo tuvieron que adecuarlo? O sea, ¿qué pasó? Platíquenos, a ver, ¿qué pasó? In vitro, platíquenos. Fue muy divertido y sigue siendo porque el hospital, como les decía, sí tenía algunas características. El doctor Flores lo vio ahí también, desde la parte más incluso administrativa, las complejidades que involucra, ¿no? Nosotros entramos al sistema de reconversión hospitalaria y eso implicó que incluso nosotros estuviéramos entrando como área COVID. Me refiero a la parte incluso de los riesgos, a mí, por ejemplo, me preocupaba el tema de, después de eso, ver pacientes, ¿no? Porque uno podía funcionar como un transmisor de COVID, ¿no? Después de entrar a área COVID. Esa es una primera parte. Después se cancelaron las citas, se cancelaron las consultas, pero sí el hospital ya contaba con este sistema no sé cómo se llama, doctor Flores, estas cámaras pues que permitían hacer acceso a telemedicina, incluso ya lo habíamos utilizado alguna vez para hacer algunas sesiones académicas, incluso a otros países. Eso permitió que se pudiera instalar relativamente rápido el tema de la videoconsulta. Entonces nosotros seguimos dando consulta médica por videollamada con los pacientes, con algunas limitantes. Me acuerdo mucho, tenemos un paciente de Chiapas que decía, pero es que mi consulta tiene que ser el viernes en la tarde porque vivo en el pueblito tal y en lo que me traslado a Tuxtla, que son los días que me toca llegar, ahí sí tengo internet. Entonces, mi consulta tiene que ser tal día y tal fecha. Entonces, cada paciente también tenía esas limitantes, ¿no? Se atendió de esa manera, la terapia ambulatoria la movimos de lugar. La terapia ambulatoria en el instituto está en el edificio de hospitalización, el cuarto piso, ahí donde está la terapia, de repente se recibieron pacientes COVID, entonces tuvimos que trasladar la terapia al área de consulta externa, donde nos estaba recibiendo pacientes, que era un área limpia, para que los pacientes siguieran teniendo su infusión. El problema no era como tal esa área, sino el traslado. Los pacientes son de bajos recursos, la mayoría de ellos, entonces asegurar que su traslado en el autobús o en el metrobús o de alguna otra forma de transporte público fuera seguro era muy difícil. Después tuvimos pacientes que empezaron a ausentarse y eso tenía que ver ya ahora que estamos, justamente ayer hablábamos con la doctora Trujillo, que es la encargada del área de cuidados paliativos en el instituto. Empezamos a sacar también ya la lista de pacientes que fallecieron y familiares que fallecieron de muchos de nuestros pacientes y que eso fue lo que hizo que los pacientes dejaran de ir, ¿no? Entonces, tuvimos que abordarlo de manera muy compleja. Los pasantes y los fellows empezaron a llamarles por teléfono para ver por qué no iban, por qué no estaban en la consulta y tuvimos que echar mano, y lo tengo que decir, a veces incluso la industria farmacéutica nos ayudó mucho, ¿no? En el sentido de ver cómo le hacíamos llegar a los pacientes de pronto
el medicamento o incluso con traslados, eso no lo dije yo, porque en teoría no está permitido, pero incluso con el tema de algún traslado a algún paciente al instituto para poderle hacer llegar un Uber, ¿no? Por ejemplo, para que pudiera ir al hospital y se revisara porque parecía que tenía algún dato de brote. Fue muy complejo, tuvimos que hacer muchas adecuaciones. Funcionó, o sea, la consulta nuestra no paró, seguimos teniendo eso, siguieron llegando pacientes de esclerosis múltiple, aprendimos un montón de COVID, ¿no? Y la verdad es que creo que se instaló bastante bien. Sí nos sirvió, fueron pocos los pacientes que perdieron consulta, y bueno, en general creo que eso fue lo que pasó. No sé si quieren agregar algo más, doctor Flores, doctor Gómez. No, yo solamente como comentario creo que se hizo el mejor esfuerzo. La verdad es que en lo que se pudo incidir, de verdad, se intentó en el hospital hacer lo mejor que se podía. Y aún así, si me permiten una crítica para nosotros, les quedamos a deber y les quedamos a deber como sector, no como instituto ni mucho menos, sino como sector. Creo que esos pacientes que bien menciona el doctor Gómez en su presentación son los más necesitados, los que más resienten la falta de tratamiento y de apoyo en general, porque no solamente llegaban al hospital o teníamos a los pacientes propios sin seguridad social, sino también recordar que la reconversión que se hizo en el IMSS o en el ISSSTE motivó que muchos de los pacientes que tienen esa dualidad de pertenecer al instituto se acercaron mucho más al hospital. Entonces, de repente también el número de pacientes que se acercaban, que tenían 1 año, 2 años de ya no acudir por el seguimiento que tenían en su institución, pues empezaron a acudir también al instituto. Entonces, eso motivó también una carga en ese sentido. Pero, de todas maneras, mi crítica personal hacia nosotros, hacia el sector como tal, es que quedamos a deberles, ¿no? Y parte de eso es este ejercicio que están haciendo de ver el número de familiares y de pacientes que fallecieron por una u otra cosa o por cuestión indirecta de la pandemia y de todo lo que refiere la atención o lo que engloba la atención médica. Pero sí, creo que eso es lo que yo pudiera agregar. Gracias. Una última pregunta al panel, es abierta. Veíamos la plática de la doctora Rivas cómo el diagnóstico diferencial de este padecimiento de esclerosis múltiple, enfermedades linfsantes, pues realmente ha cambiado con el transcurso de los años. Reconocemos cómo la enfermedad anti-MOG tiene una expresión clínica muy diversa, las expresiones radiológicas también son muy variadas. ¿Hay algún punto clave que deberías de considerar para solicitar anticuerpos anti-MOG? Me pregunto en relación porque no en todos los lugares está disponible, el costo es elevado. ¿Cómo podríamos optimizar esa búsqueda de anti-MOG respetando, ¿verdad?, los recursos de los pacientes y no sobreutilizando este recurso? ¿Hay algún punto en particular que ustedes hayan detectado, ya sea clínico o de imagen, que te debe alertar y justificaría el utilizar los anticuerpos o podría ser en forma abierta? Pregunta. Ups. Pero si quieres, déjame hacerla de abogado del diablo. Yo creo que, y en realidad la parte de neuritis óptica, sin lesiones, mielitis segmento corto sin lesiones en encéfalo, se impone el realizar un anti-MOG, ¿no? Si no tienes otra cosa. Pero creo que eso es educación médica continua. O sea, seguimos viendo pacientes que tienen mielitis, 2 puntitos en encéfalo y es esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, también creo que ahí nos hace falta un poquito de educación médica continua, de difusión. Creo que es parte o sea, es un país súper heterogéneo y el conocimiento que se da también es heterogéneo. Pero bueno, se ha ido unificando, pero yo desde el punto de vista clínico, si me permiten esa reflexión para hacerlo
como una forma de abordaje diagnóstico y optimizando el recurso, que fue la pregunta del doctor López Prieto, fue neuritis, ¿no? Sin lesiones, ni en médula ni en encéfalo, bandas oligoclonales disponibles o no disponibles, antimoj, o sea, puede ser dentro del espectro, ¿no? Y mielitis de segmento corto, sin lesiones en encéfalo, igual, ¿no? Creo que ahí aplicaría. Obviamente ya se empieza a hacer un filtro cuando el paciente además tiene otros cuadros sindromáticos, otra exploración neurológica, empieza uno a detallar y a filtrar. Pero creo que así a primera instancia, sin que sea visto ese paciente por un médico familiarizado con el diagnóstico de las enfermedades desminimizantes, sería un buen abordaje de inicio. Sí, de acuerdo. Yo creo que seguimos aprendiendo. Nos pasó con NMO, ¿no? O sea, antes pensábamos que la NMO no tenía lesiones en encéfalo y de repente salió un artículo que nos enseñó lesiones que parecían linfomas y que podían ser atribuibles a NMO y tuvimos que cambiar un poco ese paradigma. Y creo que eso mismo va a pasar con la enfermedad de antimoj. Al final creo que de alguna forma, para muchos todavía por la falta de recurso, sigue siendo un poco a manera de exclusión. Un paciente que tiene estos cuadros desmielinizantes, que no cumple los criterios de esclerosis múltiple, que la imagen no es la característica de esclerosis múltiple, que nos causa un poco de duda. El cuadro es atípico, ¿no? Estos pacientes con mielitis, que puede ser longitudinalmente extensa, con acuaporina negativo, que en teoría puede entrar, no descarta que sea un paciente con AQP, con neuromielitis óptica de acuerdo a los últimos criterios, ¿no? Pero con estatus negativo, valdría la pena hacerle una prueba para antimoj. Es caro, sobre todo de acuerdo a la técnica que decidamos hacer. Paréntesis comercial, en el portal de Mextreams está disponible. Si registran al paciente, se le puede hacer gratuito, gracias. Y creo que en esos casos vale la pena. O sea, al final sí creo que cada vez vamos a aprender a diferenciarlos un poco mejor. Va a costar mucho trabajo. Yo no estoy muy de acuerdo de pronto en algunas cosas que incluso han salido publicadas, ¿no? De pacientes que de una sola se les pide todo. Todos los estudios, todos los anticuerpos, acuaporina, antimoj, ¿no? Y de repente salen los reportes, es que coexisten. Sí, pero existen algunas propiedades por las cuales pueden estar presentes incluso en títulos diferentes, no sé, una serie de cosas. Entonces, creo que estos pacientes en los cuales estamos viendo que son las lesiones que no son características, que tienen otros anticuerpos negativos, que no son la imagen típica, de pronto, son a los pacientes que tendríamos que hacerles estas pruebas, ¿no? Para mejorar probablemente el tratamiento, pero aún así, creo que desafortunadamente esa es un poco la limitación en este sentido. Yo puedo decir que tiene el antimoj positivo, pero en términos de tratamiento, de pronto hay pocas herramientas y muchas se parecen y creo que eso hace que mucha gente de repente diga, ay, no, pues, no, o sea, no hay como algo más específico todavía en cuanto a los algoritmos. Entonces, creo que sí se tiene que hacer, tenemos que empezarlos a diferenciar. Y bueno, ya sabemos que hay muchos estudios clínicos ahorita corriendo para enfermedad antimoj, entonces creo que va a ser muy útil en el mediano plazo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Yo creo que estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes, los asistentes, a este evento, su presencia. Lo comentaba, ¿no? Los congresos virtuales nos dan la facilidad de que cierta comodidad en cuanto a la comunicación, etcétera, pero implica algunas interrupciones técnicas, ¿no? Seguiremos trabajando en poder optimizar nuestras presentaciones en el transcurso del curso. Reitero mi felicitación y mi agradecimiento a los ponentes, que se les envía una doble felicitación, una segunda felicitación por ser Día del Maestro. Y hay una cita que me pareció interesante, dice: los grandes docentes motivan, inspiran y cambian el mundo. Feliz Día del Maestro. Les agradezco el tiempo, la disponibilidad, la preparación de sus escritos que puedan compartir con nuestros asistentes. Quiero también agradecer a la industria farmacéutica, en particular
Roche, Novartis, Merck, Mayorin, Sanofi y Bristol Myers Squibb, que nos han brindado su apoyo para llevar a cabo este evento. Ellos han participado en el apoyo para llevarlo a cabo, sin embargo, no han intervenido en el diseño de los programas, de lo cual agradecemos. Y pues no sé si tengan alguna otra comentario adicional. No sé, doctora Velázquez, si gusta despedir la transmisión. Pues agradecerles a todos, ¿verdad? Agradecerles, pedir una disculpa por las fallas técnicas como lo acaba de hacer Juan, y agradecerles a todos. Vamos a hacer el esfuerzo y a continuar en esta sesión. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.